Muy bien, pueden sentarse. Sean todos bienvenidos. Quiero entonces en esta mañana que usted pueda estar conmigo en la palabra de Dios. En el libro de Isaías capítulo 59. Tenemos un testimonio, pero yo quiero que el testimonio más bien sea dentro de 8 días que toda la congregación pueda estar. ¿O lo quieres dar de una vez? Amén. Muy bien, quiero entonces en esta mañana que usted pueda estar muy atento. Damos una bienvenida a cada una de las personas. Quiero dar una bienvenida a Albita, que nos acompaña, viene desde Estados Unidos, y ella cada año en el mes de las madres viene y hace ese viaje extenso y hace un sacrificio y un esfuerzo solo por algo, solo por venir a honrar a su madre. Así que Albita, eres bienvenida. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por la vida de ella? Bienvenida. Nos gozamos, nos alegramos de tenerte este mes aquí en nuestra congregación. Ella es de nuestra congregación. Cada que siempre pasa por Colombia, pues siempre se congrega con nosotros. Es un privilegio. Aprendemos también mucho del honrar a una madre, no importando las distancias, las fronteras. Es posible y es totalmente necesario el poder honrar a esa hermosa ser o mujer que Dios nos ha regalado. Y sean todos también ustedes bienvenidos. Quiero predicar en esta mañana bajo el título que usted va a mirar allí en las pantallas, de un grito de auxilio. Diga conmigo, un grito de auxilio. Y dígale a la persona que está cerca a usted, dígale a su vecino, un grito de auxilio. A ver, ¿cuántos de ustedes alguna vez han gritado? Levante la mano, pero no grite. ¿Cuántos alguna vez en su vida han pedido auxilio? Hay muchísimas maneras de pedir auxilio. De hecho, en otros países o en otros lugares hay una línea especializada en ello. Es el 911. Cuando alguien tiene una emergencia, cuando alguien tiene un percance o tiene un problema, una dificultad, la persona, no importando en el momento que esté, en el lugar que esté, lo que primero se le viene a la mano es el teléfono y marcar el número 911. Aquí en Colombia marcamos el 1, el 2 y el 3, que eso nos indica que hay una emergencia, nos indica que hay una voz de auxilio, que necesitamos ayuda, que necesitamos pronto auxilio. Todos aquí en la tierra, hombres, mujeres, niños, cuando hay alguien en peligro, por lo general siempre se manifiesta levantando su voz, siempre se manifiesta pidiendo auxilio. Ahora les voy a cambiar la pregunta, se las voy a combinar. ¿Cuántos de ustedes, y yo también lo he hecho, alguna vez han pedido o han proferido la palabra auxilio? Amén. Cuando eso ha pasado, cuando eso ha ocurrido, es porque hay un inminente peligro, es porque hay una necesidad, es porque algo está pasando, un evento está ocurriendo. De repente, cuando alguien tiene un accidente, yo he tenido accidentes en moto, en lo que me he movilizado, y de repente cuando está uno en el pavimento tirado, cuando ese escenario ocurre, se pide o se hace un grito de auxilio, una alerta, que seguido de ello se hace con un carro, con una sirena en la parte de encima que está dando un sonido, que está dando una alerta de auxilio. Diga al que está a su lado, un grito de auxilio. Y no, tampoco entonces es ajeno a lo espiritual. Más hoy en día con todas las cosas que le pasan y que le ocurren al pueblo de Dios, o que están ocasionando o convulsionando el mundo, debemos emitir un grito de auxilio, una voz de alerta. Amén. Quiero entonces que conmigo vaya a la palabra de Dios en la escritura. Cuando hay un grito de alguien que pide auxilio, la reacción de muchos puede ser variable. Unos se asustan, otros se quedan paralizados, otros no saben qué hacer, otros levantan la persona del piso, lo ponen de pie. Es decir, hay una manera de reaccionar totalmente diferente. ¿Todo por qué? Porque todos los seres humanos somos diferentes. Porque Dios no hizo ninguno igual al otro. No, Dios nos hizo a todos totalmente diferentes.
Y de ello depende entonces la reacción de su grito de auxilio, del grito de angustia. ¿Sabe? Una de las cosas que Dios extraña en este tiempo de su pueblo, de los hijos de la iglesia, es ese grito de auxilio por medio de la oración. Porque la oración se ha vuelto en muchos escenarios monótona. Porque la oración se ha vuelto en otros escenarios algo simplemente llano. Algo donde no pasa meramente absolutamente nada. Donde todo está plano. Pero Dios extraña en estos días esos gritos de auxilio. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que cuando un ser humano, un hombre o una mujer da un grito de auxilio a su creador, la palabra nos enseña y dice que su mano, que su diestra está disponible, está dispuesta, está extendida a tender la mano. Si hay alguien que lo sabe hacer muy bien ante un grito de auxilio, no importando de quién sea, si alguien sabe reaccionar de la manera correcta, ese es su papá. ¿Cuántos están aquí? Dígale al que está a su lado, su padre. Por eso es necesario emitir voces, sonidos. La oración intensa es lo que Dios extraña. La oración que nace de lo profundo, que nace de, perdóneme esta expresión, que hay una palabra que lo utiliza, la oración que nace desde las vísceras, desde las entrañas. Con mi voz invoqué a Yahweh y Él me respondió desde la montaña, y Él me respondió desde el lugar alto. No, hermano, quiero decirle, no hay una voz de auxilio, no hay una voz de alerta que desde la tierra se emita y que el Dios de los cielos escuche esta palabra, la ignore, que Él dé la espalda y diga: ay no, yo no quiero ahorita atender, estoy muy cansado, hace días que no descanso. No, cuando hay un grito de auxilio de una persona pidiéndole a Dios, la palabra nos enseña que Dios desde lo alto, Él enviará su respuesta, que Dios no se quedará callado, que Dios algo hará. Diga conmigo, mi Padre algo hará. ¿Cuánto lo cree? Así que si usted hoy necesita ese grito de auxilio, yo le invito para que usted lo haga. Yo le invito para que desde lo profundo de su ser usted le diga: Padre, no soy capaz. Que usted reconozca: Padre, solo no puedo seguir adelante. Que usted diga: Padre, necesito tu mano. Que tú le grites desde lo profundo, le digas: Señor, necesito de tu ayuda. Necesito que me saques de este camino. Necesito que me dé las fuerzas. No diciéndolo: Señor, sácame de este lugar. Yo quiero salir de aquí, Padre, por favor. No, Él necesita algo intenso. Él necesita que usted lo manifieste. Y al manifestarse, el Dios de los cielos envíe una respuesta. Dice la palabra y usted lo conoce: clama a mí, dice Yahweh, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que vosotros, que ustedes, que yo no conozco. Amén. Pero a veces tenemos miedo, temor de levantar la voz. A veces tenemos eso allá adentro que nos está impidiendo. Ese grito de angustia se nos queda aquí en la garganta y lo hemos venido acumulando por tiempo, y lo hemos venido acumulando también en nuestro espíritu. No, hermano, es tiempo en estos días de dar un grito de auxilio. Cuando un ser humano escucha la palabra auxilio, por lo general lo primero que hace es salir corriendo. De hecho, en estos días, en toda esta zona, en todo Risaralda y algunos otros departamentos, se ha emitido una voz de alerta, porque el nevado volcán del Ruiz quiere hacer, o quiere convulsionar, o erupcionar más bien, y han emitido algunas alertas. ¿Por qué? Porque hay algo que está, escucha esta palabra, porque hay algo que está haciendo ruido, porque hay algo que se está moviendo debajo de la tierra. Donde está ese volcán se mueve, hay entonces se detecta más bien movimiento, y entonces esto genera una voz de auxilio. Cuando un hijo de Dios comienza a generar movimiento, cuando un hijo de Dios comienza a generar un terremoto con su oración, con su grito de auxilio, Dios no se quedará
estático. Dios comenzará a obrar de manera tremendamente poderosa, pero pasa que a veces no levantamos la voz, que a veces no vamos en lo espiritual, que a veces no nos metemos en la onda del espíritu, porque algo nos lo está impidiendo. No sé qué sea o cuál haya sido su situación, pero quiero, conforme a la palabra, mostrarles un grito de auxilio que movió la mano de Dios. Un grito de alerta que Dios dijo: ¿cómo? Eso es un hecho, mi hermano, yo lo voy a hacer. Eso es lo que pasa cuando usted empieza a moverse, cuando usted comienza a generar con su oración, con su grito, con su alabanza, con todo, es lo que genera. ¿Sabe qué es lo especial? Que tú lo haces en la tierra. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la respuesta no se da aquí. La respuesta viene de lo alto. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, de Yeshua HaMashiach. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive? ¡Aleluya! Esa respuesta es pronta. Dios no se queda estático ni quieto. Él algo comienza a hacer. Ordena a una corte angelical para que vayan y te guarden. Ordena a un ángel para que esté parado allí con su espada desenvainada y te libre de la muerte. O envía un ángel, o envía su mano, o Yahweh Rafa comienza a mover su mano para sanarte en el mismo momento o en el mismo instante. Yo soy testigo de ello. En situaciones desesperantes, cuando hemos clamado a Dios, Dios se ha movido. Pero no pretendamos mover la mano de Dios con una cancioncita o con una oracioncita. No. Se necesita un grito de auxilio. Cuando una persona, yo he presenciado, se está ahogando, es algo impotente el ver esa escena. Tú tienes dos cosas: si conoces a Dios, clamar. Si no lo conoces, o tirarte o verlo morir. ¿Qué harías tú? Y cuando la persona está en el último instante, donde ya no tiene fuerzas, donde sus pies se encalambraron. En una ocasión me pasó a mí, casi pierdo la vida ahogado en el río La Vieja. Pero solo fue la mano de Dios la que me sacó de allí. Experimenté el que de aquí, de esta parte hacia abajo, tú te congelas, te paralizas. Aunque tú de tanto movimiento llega un momento donde el torrente sanguíneo, la torrente sanguínea como que se coagula y no hay otra manera más. Usted cree que ya es el final. Cuando eso pasa y te quedas paralizado, ¿para dónde vas? Para el fondo. Cuando una persona está en esa escena, ¿qué es lo que está haciendo? Emitiendo un grito de auxilio. ¿Qué necesita la persona para salir de allí? Escuche esto: un salvavidas. En lo espiritual es igual. No te ahogues más, no te vayas más al fondo. Ya no pelees más en tus fuerzas, porque entre más, perdóneme la expresión, patalees dentro del agua, porque entre más te esfuerces, porque entre más tú te desesperes. Note usted que cuando una persona va y se tira a tomar el otro, ¿qué hace ese otro? Hunde a la otra persona por querer salvar o por querer salir a flote. Solo hay uno que no se hunde, y ese es Dios. Solo hay uno que, aunque tú estés allí en esa situación y no creas soportarla, pasarla, aunque tú te le tires encima a Dios, aunque lo tomes de sus vestiduras, Él no se va al fondo contigo. Lo que Él hace es que sacarte. Lo que Él hace es que ponerte a flote. Pero hay circunstancias que permiten que no demos un grito de auxilio. ¿Cuántos están aquí? Vaya conmigo al libro de Isaías, antes de ir al verso o al versículo madre que hoy Dios nos quiere enseñar. Capítulo número 59. Y en el antiguo pacto había una situación, una condición tan precaria, había una enfermedad tan horrorosa que impedía el tener contacto con las personas, que impedía el tener contacto con Dios. Hay cosas en este mundo, hay cosas en esta vida que están impidiendo el que tú tengas un contacto cercano con el Padre. El pecado, todas aquellas cosas nos alejan de Dios.
Y para darle contexto, en el capítulo 59 de Yesayahu dice, verso número 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh. Diga conmigo, la mano de mi Padre no se ha acortado. Si hay una característica que me gusta de Dios, es cuando la palabra o cuando Él promete que Él enviará o que extenderá su diestra, que Él tomará su mano y nos sacará, que Él irá por nosotros, que Él será nuestro salvavidas, que Él nos dará su mano a la nuestra y nos va a impulsar y nos va a sacar a puerto seguro. Aquí dice la palabra, he aquí que no se ha acortado la mano del Señor. ¿Para qué? Léalo allí, para salvar. Dígale que está a su lado, Dios quiere salvarte. Amén. Por eso es que no debemos en estos días tan peligrosos, doctrinalmente hablando, descuidar una salvación tan grande. Si tú estás aquí es porque has aceptado el llamado de Dios, es porque Él tocó la puerta de su mente, de su corazón, y tú le dijiste, Señor, está bien, yo iré, yo haré esto, yo me presto para lo que tú me estés diciendo. A eso vino el Señor. Dice la palabra, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y por eso allí la palabra dice, nos está haciendo un llamado de atención. He aquí, no se ha cortado la mano. ¿De quién? Del pastor, del líder. No, hermano, de Dios. ¿Cuántos toman esta promesa? ¿Cuántos la reciben? He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir que estamos en el tiempo, como dice Isaías 55:6, que si tú clamas a Dios, tú le vas a encontrar. Que si tú oras a Dios, tú lo vas a hallar. Que si tú pegas, perdóneme esta expresión, un grito de auxilio, ¿qué va a hacer el Padre, el Eterno? Saldrá a defenderte, saldrá a buscarte, saldrá a ayudarte. Verso número 2. Pero hay un pero en todo esto. Aunque la mano de Dios no se ha cortado, aunque Dios sigue escuchando la oración, aunque la súplica que haces sigue llegando a Dios, hay un impedimento. Diga conmigo, hay una barrera. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios multiplicador. Amén. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestros malos pensamientos, vuestro mal proceder, ¿sabe usted qué es un pecado? Es cualquier acto, pensamiento, movimiento que vaya en contra de la ley de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, entre nosotros y entre ¿quién? Y entre Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? En el verso 1 que dice que el oído del Señor todavía está ¿qué? Fino. Dígale que está a su lado, fino, hermano. El oído de Dios está afinado como cual instrumento para sonar, para glorificar a Dios. Así está el oído del Padre, todavía dispuesto, todavía en la escena para escucharnos, para cuando una persona emita una voz de auxilio. Pero aquí en la palabra dice que cuando la escritura, o que cuando más bien las cosas humanas comienzan a interponerse, dice la palabra, escuche, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Si hay algo importante para Dios, es oír. No escuchar. No, Dios no escucha, Dios oye. Porque una cosa es escuchar y una muy diferente es oír. Lo que Dios quiere es que oír una voz, un clamor que salga desde adentro, que salga con toda la intención de que Él lo acepte como un olor fragante, como una ofrenda agradable a Dios. Amén. Ahora sí, vaya conmigo al versículo madre de esta palabra. Un grito de auxilio. ¿Por qué lo llevé al antiguo pacto? Porque en el Antiguo Testamento había una enfermedad
que estaba o que no permitía tener contacto con otras personas. Era algo llamado lepra y era tan contagiosa que los que sufrían de lepra, los que tenían esta enfermedad, ellos tenían que apartarse. Diga conmigo, apartarse. Es decir, que no podían venir al culto. Y la palabra nos enseña que ellos tenían una ciudad donde todos los leprosos iban y entonces allí hacían su casa, donde allí moraban hasta tanto no pudieran tener contacto con alguien, hasta tanto no estuvieran sanos. Amén. Y escuche, la lepra todavía está vigente. Aunque ya no se manifiesta, o también se manifiesta en el cuerpo, pero ya está muy extinta, también se manifiesta en esa palabra oír, también se manifiesta en la fe, está corrompiendo la fe, está corrompiendo los principios celestiales, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Cuando un principio de Dios está siendo menoscabado, donde la palabra de ejemplo dice que Él vino y que vino a rescatar lo perdido, pero otros debaten que Él no vino o que fue un ser normal. ¿Qué está pasando con esa palabra? Le está entrando lepra, está siendo contaminada por el hombre. Por eso usted no puede, yo tampoco, ni quitarle ni ponerle a la Biblia. ¿Cuántos están aquí? Y en ese contexto estaba el pueblo antiguo. El leproso no podía, tenía que dejar casa, padres, familia. Pastor, y tenía 5 hijos y era el que llevaba la obligación. Si tenía lepra tenía que irse, era expulsado, era apartado a otro lugar. Y entre tanto estuviese enfermo, si no moría, no podía volver a ver a sus hijos, a sus seres queridos. No podía volver donde su vecino, porque tenía que estar ¿qué? Afuera. Así en la palabra de Dios estaban. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 17. Un grito de auxilio. Así que nos encontramos en este pasaje famoso de la Escritura. Pero no voy a predicar de lo ingrato que fueron algunos. No, voy a predicar más bien del grito de auxilio que ellos emitieron, porque había una necesidad, porque había una enfermedad, porque había algo que los había apartado de la sociedad, los había apartado de sus seres queridos, los había apartado aún de su trabajo, de todo lo que tenían, eran cortados. Mírenme para acá, ¿cómo se sentiría uno si le llegase a pasar? Que usted ya no pudiese volver a su casa, a su trabajo, a la manzana donde vive, al lugar donde usted frecuentaba, a las amistades donde estaban. Escuche esta palabra: un leproso todo lo perdía. Y la lepra de hoy es lo que quiere hacer: apartarnos, distanciarnos, alejarnos. Y usted ve que el hermano se va apagando, usted ve que el hermano se va aislando, usted ve que el hermano ya no saluda al otro con la misma euforia, usted ve que las personas comienzan a apartarse, comienzan a aislar. Cuando eso pasa, alerta. Cuando eso pasa, grito de auxilio. Amén. Pero a veces decimos: ay, tan complicado que se volvió. Ay, no, pero uy, no, tan creído. Antes como saludaba, ella no. Pero tú, ¿qué vas a saber? ¿Qué puede estar pasando por la mente del hermano? ¿Qué lepra está queriendo el enemigo colocar para apartarlo, para distanciarlo, para llevarlo a un lugar alejado? Por eso es que uno no puede hacer un juicio a priori de la persona. ¿Qué tiene que hacer usted? Ore. ¿Qué tiene que hacer usted? Clame. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Un grito de auxilio por el hermano, o tal vez por usted mismo. Y en el capítulo 17 de Lucas, verso número 11, miren lo que la palabra nos va a enseñar. Voy a terminar bien puntual hoy, porque sé que vuestras madres deben estar, tienen muchas invitaciones. A ver, ¿cuántos de ustedes dicen amén? Pero siquiera por fe, hermana. Pastor, no me han invitado a ninguna parte. Por fe.
Amén. Así que pretendo terminar en el espíritu temprano, hermano. Y dice la escritura que en ese entonces el título que usted ve allí es Jesús sana 10 leprosos. Y tal vez la exégesis del capítulo, del versículo o el texto central que toman muchos es: uno solo agradeció, 9 ingratos. No, hoy lo vamos a tomar desde la óptica de un grito de auxilio. Diga conmigo, auxilio. Amén. Cuando a mí de pronto, o cuando usted lo han llamado alguna vez y que alguien está apurado, que alguien tiene, a uno le pasa mucho, muy frecuentemente: ay, pastor, auxilio. Lo primero que le pasa a uno por la mente es que el corazón comienza ¿a qué? Y la persona llora, pero hable, que está y entre más la persona se demora y siga llorando, más el corazón, y uno dice: ay, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Porque la otra persona del otro lado tiene un grito de auxilio. Así que cuando usted llame a alguien y tenga una urgencia, dígale de una vez qué es. No lo torture, hermano. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Eso usted de una vez dígale: hermano, pasó esto y esto. En esa situación estaban estos leprosos. Ellos estaban apartados, pero habían escuchado, habían oído que un hombre en la tierra se había levantado, que alguien se llamaba Yeshua, Jesús, y que cuando él pasaba por diferentes lugares algo ocurría, que cuando una persona tenía fe y al maestro veía, él desataba un poder con sus vestiduras, con su gloria. Algo pasaba cuando Cristo pasaba. Y los leprosos tal vez estaban en aquella ciudad, estaban aislados, estaban sin bañarse, estaban en una situación reprimente. No tenían esperanza, solo esperaban 2 cosas: o un milagro o esperaban la muerte. Solo esperaban 2 cosas: o morir o que algo pasara, o que algo extraordinario sucediera. Diga conmigo: algo extraordinario sucederá. Amén. Así que, como vuelvo y les digo, lo que pasa es que creemos que la lepra solamente daba en el cuerpo. No, hoy dan el espíritu. ¿Sabía usted eso? La lepra moderna, ¿dónde es que da? En el espíritu, en el corazón. Y el enemigo pone al uno en contra del otro. Y el oponente usa cualquier situación, cualquier cosa para poner contrariados al esposo y a la esposa, a los hijos y a los padres. Y por ahí comienza. Porque Él vino a hurtar, a matar, a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Están entendiendo hasta aquí? Y en esa condición los leprosos estaban, pero resulta que Cristo, como Él vino a un lugar y al otro, dice la palabra, verso número 11, yendo Jesús a Jerusalén. ¿Para dónde iba Jesús? A Jesús no le servía cualquier bus, mi hermano. Cuando Él se levantaba, Él decía, oraba y decía: Padre, hoy voy para Jerusalén, hoy voy para Judea, hoy voy para Samaria. Es decir, Él no improvisaba, Él tenía una agenda, Él la tenía todo, era todo un cronograma el que el maestro tenía. En esta ocasión Él le dijo a los discípulos: bueno, vámonos pues, mijo, porque vamos para, no, pero dígalo fuerte, vamos para, dígalo más fuerte, para Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Judea, es decir, que estaba en un intermedio el maestro, pero su meta, su rumbo era Jerusalén. Solo que en la palabra, este varón que la inspiró, o más bien que escribió, dice que pasaba en un término medio, que no había llegado a su destino, hermano, que no había llegado a su propósito todavía. Entre tanto el maestro está llegando, está obrando, entre tanto el maestro está en un sitio intermedio. Él quiere hacer algo con su casa, con su vida, con su ministerio, con su familia, con todo. El que dé un grito de auxilio. Así que el maestro llevaba unas horas caminando. Iba tranquilo el maestro. Y dice la escritura que pasaba entre Samaria y Galilea. Verso número siguiente. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro. Escuche esta palabra: 10 hombres
enfermos. 10 hombres que no tenían esperanza. 10 hombres que llevaban mucho tiempo apartados, que no habían presenciado algunos de ellos el levantar de sus hijos, el criarlos, el darles valores a ellos, el estar con la familia. Si hay algo difícil para cualquier persona en la tierra, ¿sabe cuál es? Estar lejos de casa, estar lejos de la familia. Yo he estado lejos de casa, lejos de la familia. Fue uno de los tiempos más difíciles en mi vida. El tomar una cámara y el decir, hola, ¿cómo estás? Ay, y después de compartir tiempo, uno decir, ay, yo quisiera meterme por este aparato, pero no puedo. Estamos tan lejos, estamos tan distantes. Es algo difícil cuando nos levantamos o cuando estamos cuando estamos lejos de los que amamos. De ahí aprendí que siempre que aconsejamos, cuando una pareja viene, pastor, pero vamos para tal país, primero se va él y luego manda por mí. Si usted quiere hacerlo así, hágalo, pero no lo haga, porque ese después mando por ella, la gran mayoría de veces no pasa. O si pasa, ya hay fracturas. O si pasa, algo pasó aquí y algo pasó en Colombia. Pero esas circunstancias no son buenas, porque Dios nos diseñó para estar, escuche esto, pueblo, Dios nos diseñó para estar rodeados de la familia. Dios nos diseñó para estar rodeado de los nuestros. Amén. Albita ha querido muchas veces llevarse a su mamá a Estados Unidos, pero la mamá ha ido de paseo y dice, ay, esto por aquí no me gusta, yo me vuelvo para Colombia. Así pasa, ya las circunstancias se vuelven de fuerza mayor. Y así, en este escenario, dice la palabra, que salieron al encuentro 10 leprosos que no tenían contacto con nadie. Solamente, ¿usted qué cree? Míreme para acá, ¿usted qué cree que 10 leprosos cuál sería el tema central de los 10 leprosos en todo el día? Porque no podían trabajar, porque no podían hacer nada. ¿Cuál era el tema principal? La lepra. Ellos no hablaban, ay, qué bueno ir al centro comercial, ay, qué bueno ir a hacer esto y lo otro. No, ellos tenían una condición que los afectaba. Ellos tenían una condición que ya no tenían otra perspectiva más que hablar de su situación. A veces pasa con el pueblo cristiano, a veces pasa con el pueblo de Dios. Lo que vemos delante es lo que estamos hablando. La dificultad que estamos viendo en nuestros ojos es lo que nos está encerrando. Y a veces perdemos el norte de la fe, perdemos el rumbo de esa circunstancia, entendiendo que cuando los problemas están más cerca, la fe tiene que hacerse proactiva. Que cuando las circunstancias están más difíciles, que cuando la oscuridad está más cerca, es donde la luz de Jesucristo Él quiere iluminar en usted. Pero como estamos con la oscuridad aquí, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Diga conmigo, este libro es la espada de mi espíritu. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos saben leer aquí? Todos, ¿verdad? Tome la Biblia y colóquesela lo más cerca posible. ¿Qué puede leer usted? ¿Por qué? Porque está muy cerca. Porque usted pierde la perspectiva, ¿sí o no? Pero si usted la aleja un poco más, ¿qué puede pasar? Ay, pastor, tampoco veo. Entonces compre gafas o que Dios la sane. ¿Qué puede pasar? Puede ver con más amplitud. Se le abre el panorama. Así pasa con las circunstancias. Entre más cercanas están, ¿qué? Más te cegan. No puedes ver. Los leprosos estaban así, pero algo pasó. Un rumor llegó hasta esa ciudad, un rumor llegó hasta donde ellos estaban, y de repente uno de los leprosos estaba hablando, ay, pero mira, me cayó lepra en la uña del dedo chiquito, yo soy muy de malas. Y el otro decía, ay, yo también la tengo. Y de repente algo se escuchó, y esa palabra decía y dijo, Jesús pasará cerca de esta aldea. Y alguien de ellos activó su fe y dijo, hey, les tengo una buena noticia. Al Jesús de los que todos predican, de los que hablan, va a pasar cerca. Dice la palabra, vaya conmigo al verso 12, los cuales estos 10 hombres, escuche, se pararon de lejos.
no podían, por más fe que tuvieran, acercarse a alguien. ¿Por qué? Porque estaban inmundos. ¿Por qué? Porque estaban enfermos. ¿Y sabe algo? Si una persona tenía el mínimo contacto que tuviera lepra con otro, ¿sabe qué pasaba? De una vez lepra para el otro. Por eso usted y yo no debemos acercarnos a aquellos rumores o a aquellas cosas que quieren contaminar al pueblo de Dios. Aquello que este está hablando aquí, ay, ¿cómo le parece que el pastor esto y lo otro? Córtelo, hermano, dígale, reprendo en el nombre de Jesús. Si tienes algo que hablar de este hombre o de esta mujer, llamémoslo. Así es que debe hacerse. Pero cuando nos hacemos cómplices, ¿en serio? ¿Cómo así? ¿Sabe qué pasa? Comienza a pegarse la lepra. Y estos hombres, dice la palabra de Dios, se pararon a la distancia, se pararon de lejos, no tenían otra opción, no podían dar un paso más. ¿Ha escuchado usted la frase? Cuando de pronto el esposo está enojado con la esposa, que la esposa le dice, ni un paso más. ¿Qué hace el esposo? Se relaja. ¿Cómo? Cuando escucha la frase, así estaban los leprosos, ni un paso más. Pero a la distancia veían cómo alguien caminaba, cómo movía el pelo alguien, cómo alguien barbado con unas túnicas especiales a la distancia caminaba. Y ellos dijeron en la palabra, escuche verso número 13, y alzaron la voz y dieron un grito de auxilio y gritaron desde el otro lugar. A veces vemos tan distantes a Dios. ¿Sabe una particularidad de la lepra? Y es que nos hace ver a distancia a Dios. Yo sé que a usted le ha pasado. Y es que la situación o es que la bendición que hemos anhelado, la que Dios prometió, la vemos a kilómetros de distancia. Y cuando eso pasa, ¿sabe qué hace la mayoría de personas? Se rinden. Pero estos leprosos no. Ellos vieron al maestro como una solución. Ellos vieron a Jesús como el que podía librarlos del azote. Pero ellos no podían. Tal vez, escuche, la lepra tiene la particularidad de que la persona no tenía fuerza, no tenía energía, no tenía ni voz, hermano. Pero ellos dieron su último grito. Ellos entonaron y dice la palabra, alzaron la voz diciendo, Jesús, Jesús. ¿Cuántos están aquí? ¿Cómo es que hay que hablar con Él? No digo que en todo momento, pero cuando usted ve tan a distancia, cuando usted ve a Jesús por allá en otros, cuando usted ve a Jesús solo en un líder, solo en el pastor, y usted dice, ay, qué bueno, tú lo estás viendo a kilómetros de distancia. Ese es el momento de levantar un grito de auxilio. Ese es el momento de levantar una alerta, hermano, para que Dios te escuche a la distancia. Porque si Él está a distancia, no es porque Él se haya ido, es porque tú lo has sacado de tu vida. Pero Él no se va solo. Él se va cuando tú le dices, ya no quiero más. Luego nos vemos. Luego le sirvo. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero buscar más. Yo no quiero leer la palabra. Entonces Dios dice, ok, hijo, está bien, yo te respeto. Toma su maleta. ¿Y qué hace Jesús? La presencia de Dios se empieza ¿a qué? A alejar. Por esta enfermedad los leprosos estaban así. Se dice que en el antiguo pacto alguien que tenía lepra era por dos causales, o era porque era hereditario o era porque un pecado había hecho división entre lo natural y lo sobrenatural. Pero ellos no se rindieron. Dice la escritura, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro. ¿Cómo lo llamaron? Maestro. Lo dieron por sentado, mi hermano. Ten misericordia de nosotros. Cuando Cristo los vio, les dijo, no escucho, luego nos vemos, voy y vuelvo. No. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú gritas una voz de angustia, de auxilio a Dios, Él hace un alto en el camino. Dice la palabra que Jesús iba, perdóname la expresión, engomado, iba caminando, cuando de repente escuchó que alguien con voz débil lo llamaba, pero con fuerza de trompeta, como que alguien tenía una necesidad. ¿Qué hizo Jesús?
se quedó quieto. Él dijo, alguien me está llamando. Eso es lo que pasa cuando tú clamas a Dios. Eso es lo que pasa cuando tú le crees a Dios. Eso es lo que Él ve cuando tú estás con la necesidad, cuando estás en el problema, en la dificultad, en la angustia, en la tribulación, en el no importando en qué condición esté, tú lo llamas, Él se queda quieto. O si no, si tú no clamas y gritas a Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a seguir de largo. ¿A cuánto alguna vez le ha pasado que uno encuentra a alguien en la calle y que uno le dice, hey fulano, hey fulano, y no lo escucha? ¿Cómo se siente uno? O peor aún, cuando usted le da la mano a alguien y que hay otras personas, hola, ¿qué más? Y el otro despistado volteó y le dejó la mano a usted estirada. ¿Cómo se siente usted? Incómodo. Es embarazosa la situación. Uno dice, uy, no le vuelvas a hablar de la mano. Uy. ¿Sí o no? Así no hizo Jesús. Dice la palabra que cuando estos pegaron un grito de auxilio, de alerta, de necesidad, dice la escritura, cuando Él los vio, les dijo, 2 puntos. Id. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Ten misericordia. Solamente fue eso. Amén. Dice la palabra, cuando Él los vio, les dijo, eso es un hecho, mi hermano, les dijo, id, escuche esta palabra, mostraos. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Y aconteció que ellos dijeron, pero ¿por qué no viene hasta acá? Es que una sola palabra tuya no bastará para sanarme. Yo necesito es un toque suyo. Yo necesito que usted ore por mí. No, mire esto. Y aconteció, Jesús se fue hacia ellos, se acercó. A veces Jesús iba para hacer un milagro, tocaba a la persona. En cierta ocasión, dice la palabra, la única vez que Jesús escupió en tierra fue esa. Y escupió e hizo con lodo, e hizo ¿qué? Una escenificación para sanar a alguien. Pero en esta ocasión Él no necesitó tocar, tampoco necesitó dar otro paso más. No, hermano, dice la palabra, Cristo soltó la palabra, Cristo soltó eso que Él necesitaba para entregarle a ellos. Y dice la palabra, y aconteció que mientras iban, escuche esta palabra, fueron limpiados. Lo repito, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No veo que nadie lo crea. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Dale un aplauso al que vive. Escuche, ¿sabe cuál es la estrategia? ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Ellos no vieron de una vez entonces la respuesta. Ellos se miraron y dijeron, ay, pero mire que Él nos dijo que sí. Y mirad, todavía tengo las mismas llagas, todavía tengo el dolor. Pero sabe, no se conformaron. Ellos no esperaron que la situación cambiara meramente. Ellos no esperaron que algo extraordinario hubiera pasado. No, dice la palabra, escuche esto, mientras iban. ¿Para dónde iban? Al templo. Yo quiero decirle de parte de Dios, siga adelante. Pastor, pero es que no he visto esto y lo otro, pero la respuesta se ha demorado. Pero esto, escuche, mientras iban, mientras usted siga esperando, porque Dios ha manifestado una palabra de sanidad, ha manifestado una palabra de bendición, ha manifestado unas puertas abiertas, ha manifestado cielos abiertos para este lugar, ha manifestado que la gloria postrera de esta casa será mayor y usted pertenece a esta casa. Entonces la gloria postrera de su casa será mayor. ¿Cuánto lo creen? Vamos, denle un aplauso fuerte a Dios. Mientras ellos iban, y tal vez iban 2 cuadras más adelante, pero tan extraño, yo todavía tengo, ay no, pero donde nos vean nos van a, no. ¿Sabe usted qué podía pasar? Donde se encontraran un fariseo, un legalista. ¿Sabe qué podría pasar? Ustedes que hacen fuera de la ciudad, ¿qué ustedes están destinados a vivir? Los hubieran ¿qué? Apedreado. No tema ir, no tema salir, no tema hablar, no tema hacer, no tema orar, no tema darle un grito de auxilio a Dios. Pastor, pero no he visto, pero Él hará, porque estos varones llevaban unas cuadras y siguieron adelante, porque dice la palabra, mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Es que tiene que ser ya que nos responda Dios. Es que usted cree que vamos a darle el grito de auxilio y entonces ya no, Él va a decir, listo mijo,
usted ya tomó la decisión, usted ya clamó a mí, usted ya gimió a mí. Siga, vaya, preséntese al templo. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe qué es lo más lindo? Que no tomo este pasaje para predicarle del uno agradecido o de los 9 desagradecidos. Lo tomo para ver la fe de ellos. ¿Los leprosos tuvieron fe, sí o no? En gran manera. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Siga leyendo para terminar. Entonces uno de ellos, viendo que cuando llegó al templo, que no fue inmediato, sino que él accionó su fe, sino que caminó, dice la palabra, volvió glorificando, ¿cómo? Gritando. Cuando usted encuentra la palabra a gran voz es gritar. Así como gritó desde el otro lado, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Así volvió, dando gracias. A veces recibimos el milagro, gritamos, gemimos por él, lo recibimos y salimos calladitos. No volvemos, nos vamos. Pero este volvió. Escuche, termino con esto. Dice la escritura, un poco más adelante, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Pero ¿sabe qué detalle tan tremendo este? Con eso termino. Que a veces los hijos de Dios somos los más desagradecidos. Yo me pongo de primero, yo, no usted, yo. Porque este que volvió a dar gracias, ¿qué nacionalidad tenía? No era un evangélico, no era un creyente, no era alguien que venía a fe y esperanza, era un samaritano. Dice la escritura, usted conoce la parábola del samaritano, que pasaba un evangélico, un pastor evangélico, tremenda unción tenía, pero cuando vio al samaritano, ¿qué hizo? Pasó de largo, porque ninguna relación tenía entre sí los judíos con los samaritanos. Pero de los 10 leprosos, había 9 judíos que iban al templo, que iban a la sinagoga, rezaban la Torá, que comenzaban a hacer la bendición sacerdotal. 9. ¿Cuántos de ellos volvieron? Ninguno. Solo volvió uno, y no era el que iba a la iglesia, era un incrédulo, era alguien que no conocía a Dios, pero fue el único que volvió, fue el único que a gran voces volvió. Póngase de pie. ¿Qué quiero decir con esto entonces, por favor? ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que hoy usted salga de este lugar necesitando o reconociendo la necesidad de dar un grito de auxilio a Dios. Si tú sientes que algo te está apartando, que te está alejando, si sientes que ya no es lo mismo antes, el venir al templo, el orar, el cerrar los ojos, si tú sientes eso, da gran voces a Dios pidiendo auxilio y Él lo sustentará. Porque dice la palabra, no dejará para siempre caído el justo. Porque dice la escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez muchos no vengan, los de la casa, o no glorifiquen, pero tú glorifica, pero tú vuelve a Dios con ese mismo gozo, con lo mismo que tú le pediste cuando lo recibiste o sin recibirlo. Entre tanto recibes, ve y preséntate ante Dios con fe. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a nuestro Padre. Sin fe es imposible, porque es el método, es el medio, es el mecanismo de tomar la bendición, es el mecanismo de creerle a Dios. Esta conjugación, gratitud y clamor, es lo que Dios necesita. A veces no, casi siempre pasa que cuando estamos en angustia es donde más gritamos a Dios. Pero cuando tienes casa, cuando tienes familia, cuando tienes trabajo, cuando aún te queda dinero después de lo que has trabajado, cuando estás en una zona de confort, no gritas con la misma intensidad de gratitud como pediste. Es lo que Dios está esperando en estos días. Por unos minutos ahí donde tú estás,
Yo no sé qué tengas que solucionar con el Padre. No sé qué grito de angustia o qué grito de auxilio debas decirle tú hoy. ¿Qué debas tú emitirle al Padre en esta mañana? Pero clama, clama. Dice la palabra, el que me clama, yo le responderé. El que a mí clama, yo le responderé. Yo no le dejaré en vergüenza. Dice la palabra, el que a mí viene, no le echo fuera. Porque Él es sobrenatural. Porque Él es Elohim. Porque Él es Dios. Así que por un momento trae la situación, tal vez de lepra en tu vida. Yo traigo la mía también. Malos pensamientos, malos hábitos, malas palabras, cosas que aún todavía son estilo de nuestra vida, que no agradan a Dios. Trae eso de lepra a este altar. Dígale, Señor, yo te entrego mi condición. Dígale, Padre, yo te entrego mi corazón. Ya no quiero ser contaminado. Ya no quiero escuchar más. Ya no quiero prestar mi boca para maldición. Ya no quiero prestar mi oído para escuchar lo que no debo escuchar. Y entonces desde lo alto vendrá la respuesta de Jesús. Es una respuesta. Tal vez a la distancia Él te responda en esta mañana. Tal vez Él te diga, claro, ve y preséntate. Claro, tal vez Él te diga, oye, hermano, continúa. Tal vez Él te diga, hijo, no te rindas. Desde el otro lado de la distancia le diga a usted en esta mañana, a través de esta palabra, sigue adelante. No tires la toalla. Sigue yendo al templo, preséntate ante el sacerdote, preséntate ante mí en ese lugar. Y entre tanto tú lo vas, entre tanto tú sigues, yo te sano, yo te limpio, yo te restauro, yo te rescato, yo te traigo de nuevo a mi seno, a mi presencia. Así que clama allí donde tú estás. Vamos, clámale, dígale al Señor, tú eres Yahweh Adonai. Y permite que la presencia de Dios en esta mañana, no salgas como entraste. Vamos, dígale, Yeshua, yo necesito esa respuesta. Yo necesito que tú me digas a dónde ir. Yo necesito que en esta mañana tú digas, sigue adelante. Vamos, comienza a adorar por un momento. Bendito eres tú, Yeshua. Dígale de nuevo, Yeshua. Vamos, clámele como aquellos le clamaron. Vamos, eleva tu espíritu y tu voz. Dígale de nuevo, Yeshua. Significa Jesús. Él está en esta mañana aquí. Si tú no sientes a distancia, un tiro de distancia, Él vendrá a ti. Llámalo, dígale, Señor, ven a mí. Dígale, vuelve a mi corazón. Yo no te quiero más lejos de mí. Eleva tus manos y dígale, Padre, yo te necesito cerca de mi casa. Yo te necesito cerca de mi familia. Yo te necesito en mi vida, Padre. Vamos, dígale al Padre. Siente la presencia de Dios. Dígale exaltado. Vamos, adórale. Exaltado entre los montes De Jerusalén. de Jerusalén. Tal vez Él va a Jerusalén. Hermano, atraviésate en el camino de Jesús. Dígale, ven a mí. Con tu oración atraviésate en medio. Que te espera para danzar. Oh, vamos de nuevo, dígale. Exaltado entre los montes. A Él va a Jerusalén, pero tú puedes ir a su encuentro. Jerusalén. Somos su novia apasionada porque somos la iglesia. Soy tu novia apasionada. ¿Qué te espera? Que te espera para danzar. Dígale fuerte, Yeshua. Vamos, iglesia. Fuego del Espíritu de Dios en este lugar. Porque Él quiere sanar tu lepra. Él quiere sanar mi lepra también.
Vamos, escucha de Dios, oye de Dios. Vamos, eleva un grito de auxilio al Padre. Eleva tu espíritu en esta mañana. Yeshua. Y carraba, ven ahora, Espíritu de Dios. Algo está haciendo en ti en esta hora. Tal vez tu lepra sea la drogadicción. Tal vez tu lepra sean las malas compañías. Aléjate de ellas y sigue a Jesús. Exaltado. Exaltando entre los montes. Oh Señor amado, de Jerusalén. De Jerusalén. Dígale, yo soy la iglesia apasionada. Oh, en el nombre de Jesús. Que te espera Para danzar. Vamos, dígale fuerte Yeshua. Vamos, iglesia, sube, sube. Que Él te escuche. Hay una unción del Espíritu aquí. Dígale fuerte, iglesia, de nuevo Yeshua. No sé si sea tu temperamento, la lepra que quiere acabar contigo. No sé si sean las compañías que tú has adoptado por amigos. Hoy te dice el Señor, no son tus amigos. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo, dice el Señor. Aléjate porque puedes quedar mal. Aléjate porque puedes caer en desgracia. Tal vez sea la convivencia en tu casa lo que la lepra quiera hacer. No sé cuál es, pero es una mañana para que usted emita un grito de angustia, un grito de auxilio a tu Señor, porque Él está aquí, porque Él está en este lugar. Así que vamos, dígale, iglesia, no te canses por un minuto más y dígale, Yeshua Adonai. Vamos, iglesia. Yeshua. Esto no es religión, esto no es fanatismo. Es entregar una vida, es buscar a Jesús, es buscar al Maestro. Estos leprosos le dijeron, Jesús, Maestro. Reconocieron que algo tenían que aprender de Él. No sé si tus pensamientos sean el centro de operaciones del enemigo, pero esta lepra ahora mismo es quitada de ti en el nombre de Jesús. Ahora mismo esa lepra es quitada de ti. No sé si sea el alcohol, el cigarrillo, la drogadicción, no sé cuál sea, pero hoy desarraiga Jesús esa lepra de ti. Hoy desarraiga de lo profundo de tus entrañas todo lo que te apartaba de su presencia. No sé si sean las malas conversaciones, pero aléjate de allí, porque hay un pueblo que de Él está esperando a que a la distancia lo llame, a que a la distancia le diga, Jesús, ven. Vamos, dígale usted de dónde está, iglesia, dígale, Señor, vuelve a mí. Dígale, Padre, hoy yo hago un grito de libertad, un grito, Señor, de auxilio ante ti, ven. Y Él enviará una respuesta para que tú te cerciores que no es un grito solo deliberado, que no es un grito solamente que el viento se lleva, no. Algo sucede y algo pasa y pasará cuando tú le digas a Él, vuélvete a mí, Padre. Porque tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Ve, sube un poco más fuerte. Para terminar vamos a adorar un poco más fuerte al Señor. Jesús. Dígale, Padre, yo quiero que tú seas el protagonista de mi vida. Porque lo que Él tiene para ti son cosas mayores. Porque Él no te quiere lejos, Él te quiere cerca. Porque Él no quiere un hijo pródigo, Él quiere un hijo real. Vamos, eleva tu espíritu, eleva tu espíritu. Deja que Él haga algo en ti en esta mañana. Deja que Él te regale su amistad, su amor. Exaltando entre los montes. Vamos, adórale. Exaltando entre los ¿Entre cuáles montes? Los de Jerusalén.
ti, amado. Vamos, declárenlo, iglesia. Soy tu novia apasionada. Yo te espero. Que te espera para Exaltado entre los montes, aleluya, recíbelo.